Es momento de estreno en este ciclo que va rumbo a los 2 meses, de un estreno asociado a alguien que ya ha estado, que ha escrito muchas veces en las páginas de La Diaria, que sabe mucho de cultura popular, de carnaval, también de música, porque de hecho es músico y aparte es periodista y es compañero de trabajo en TV Ciudad. Todo eso junto, Martín Duarte, en esta mesa. Todo eso hace que sea un placer, un gustazo, aparte con toda la barra de compañeros queridos que andan por acá. Así que bueno, los estaremos acompañando con algo de carnaval. Viste, de carnaval se dice que no para. De hecho, termina turismo y empieza lo que se llama el periodo de pases. Y bueno, este fue un periodo de pases bastante interesante que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, bienvenido Martín, formalmente. La verdad que está bárbaro que se incorpore este espacio, que la idea es que se vaya renovando con las semanas, vos irás decidiendo los temas. Hoy pensaste en Falta y Resto en un año en el que se habla mucho de la falta, porque después de una ausencia no exenta de determinadas dificultades, volverá la falta al Carnaval de Montevideo el próximo febrero. Volverá a la falta, y lo interesante, porque se habla del retorno de varios títulos. Cuando hablamos de retorno van a tener que dar la prueba de admisión en el mes de noviembre, que es parte del reglamento del carnaval. Uno intuye que por el plantel que está conformando la falta y otros conjuntos lo va a pasar, ¿no? También hay una cantidad de cupos, eso lo podemos explicar otro día hablando un poco del reglamento del carnaval. Pero lo interesante de la vuelta de la falta tiene varios aspectos. Por un lado, el título, que ya vamos a ver un poco de su historia, cómo surge, en qué contexto surge, y los componentes que decide, en este caso, Raúl Castro, que es el director responsable único, y ya voy a explicar por qué, convocar para esta vuelta de Falta y Resto, que en los últimos años siempre transgresora, había, transitando por distintos caminos. Se habló mucho en su momento del ingreso de mujeres a Falta y Resto en gran cantidad, con esa lógica de la murga paritaria, y que va a continuar en este año porque va a tener tres mujeres en su plantel, pero también de la vuelta de algunos históricos. El primer rumor que surgió, yo te decía, después de Semana de Turismo, era que Pinocho Rutín, Pablo Pinocho Rutín y Edu Pitufo Lombardo, que ni que hablan que han trabajado juntos, pero uno los asocia al proyecto Murga Madre, por ejemplo, y a distintos espectáculos, iban a salir en la falta. Ese fue como el primer rumor, y bueno, uno un poco con ese olfato o esa intuición periodista entró a mandar mensajes temprano a ver si se confirmaba. Yo tengo mucha cercanía, en particular con Pinocho, por haber salido con él en Carnaval. ¿En qué murga salieron? Y yo con Pinocho salí en La Contramano. En realidad, con Pinocho Rutín es el que me lleva al Carnaval. Estoy hablando, por el año 97 yo empecé a hacer algunos talleres en el TUM, el taller de música popular, que llegó a mi cooperativa, y Pinocho Rutín era uno de esos primeros talleristas. El TUM y la Intendencia tienen mucho que ver en lo que es la generación de nuevos carnavaleros. No lo digo por mí, sino por mucha gente que ha pasado por los talleres del TUM. Y bueno, Pinocho en ese momento fue tallerista mío y me lleva, yo le pedí a ver si había alguna oportunidad en alguna murga, a la Milonga Nacional del año 1997. Ahí yo debuté en Carnaval, fue el primer año que salí con él. En un título histórico. Histórico, totalmente. En aquel momento vivía Dalton Rosas Riolfo. Claro. Que era el director responsable, que tuvo durante mucho tiempo el Jardín de la Mutual, que ahora, recuerdan ahí en la tablado de mi barrio. Sí, con la campanita. Tenía la particularidad que sonaba la campanita cuando venía el conjunto. Que a veces eso interrumpía baches muy largos propios de los tablados de aquel tiempo, y cuando vos después de una hora esperando porque la murga no venía, sentías la campana, decías, bueno, hay que apurarse porque por suerte va a estar por acá. Bueno, y ese fue el debut artístico mío, y compartiendo con Pinocho, y después nos reencontramos en La Contramano, en esos años que fueron para mí divinos, 2009, 2010, obteniendo los 2 primeros premios con aquel Vos no sos normal de Diego Bello, que quedó mucho en el recuerdo. Pero bueno, volviendo a la falta, mensaje por medio con Pinocho, también con Raúl Castro. La idea era sondear si realmente era cierto ese rumor de que Pinocho y Pitufo iban a salir en Falta y Resto, por lo que llevaba el regreso de esos 2 históricos y músicos a la murga. Que termina confirmándose sobre junio, porque para explicarle a los oyentes, hay toda una cuestión burocrática en Carnaval que son los títulos, los títulos carnavaleros. Como uno tiene el título de propiedad de una casa o de un auto, bueno, existen. De hecho, no sé si recordás, Martín, hace un par de años se remató la mitad del 50% del título de los Patos Cabreros, que fue un debate
un remate público, Sí. y bueno, hubo postulantes. En el caso de Falta y Resto era compartido el título entre Hugo Piruja Brocos y Raúl Castro. Este último, Castro, le termina comprando el 50% del título, que era una de las dificultades administrativas, por lo cual no había salido la falta en los últimos carnavales, y termina conformando este equipo que sumó a Pinocho y a Pitufo, pero además algunos otros históricos de la murga, otros músicos, como el caso de Alejandro Balvis. Ahí ya tenemos una tríada de cantantes y de músicos que dice, bueno, qué cuadro. hace eso, ¿no? Esa impresión. Ni que hablar que otros cantantes históricos, la Vuelta de Javier Carvalho, Damián de Wiley, hay una cantidad de músicos y artistas que han pasado por Falta y Resto, y que Felipe Castro, el hijo de Raúl, que dirigió durante muchos años la murga, que van a estar retornando. Eso como noticia, porque ya genera expectativa, y de hecho ha generado, no solamente a nivel de artículos en La Diaria, sino en toda la comunidad periodística, bueno, esa incertidumbre de qué va a pasar. Pero si te parece, hablamos un poco de la historia de Falta y Resto, porque tiene mucho que ver. Yo esto te decía de la asociación entre Brocos y Raúl Castro. La Falta nace en junio de 1980. Pongamos en ese contexto, donde en algunos meses estaba pautado el plebiscito por la reforma constitucional que el gobierno militar pretendía llevar adelante. Mucha oscuridad, ¿no? La de Mucha junio y la de la dictadura, todo mezclado. Y mirá cómo lo define Castro, porque es interesante esta frase. En una noche cerrada de junio, en un boliche del centro, le propongo, dice Castro, a Hugo Brocos, juntar a un grupo de 20 muchachos para sacar una murga. Empezó ensayando en la CJ y luego se fue al Club Atlético Fénix, y Falta y Resto recoge un poco esa voz truquera, ¿no? de los amantes del truco, cuando bueno, todo parece estar perdido, bueno, echar la falta y el resto. Roberto García es el que bautiza la murga, integrante también histórico, y bueno, 1981 es el primer carnaval oficial de la murga. Vamos a detenernos. Vamos a pasar, a adelantar un poquito y vamos al 1982, porque me quiero detener en la importancia de la Vuelta de la Falta, pero lo que ha sido la Falta y Resto para lo que es el acervo musical popular uruguayo, porque empieza a componer músicas inéditas, y vamos a hablar un poco de ese aspecto que es interesante. Pero históricamente la murga siempre trabajó con esta lógica del contrafactum, de utilizar una música preexistente y cambiarle la letra. Y era un guiño muy interesante que usaban también los libretistas a la hora de conectar con el público. Obviamente plena censura. De hecho, las distintas murgas tenían que presentar ante un comité de censura las letras, y a partir de allí, bueno, se veía qué pasaba. Entonces, la utilización de una música preexistente era una guiñada justamente con ese público a la hora de generar cosas. Y es el primer ejemplo que vamos a escuchar, concretamente desde el año 1982, y funciona como la bajada de la murga, y quedó muy recordada, ya nos va a venir al oído a todos, pero vamos a escuchar en este caso lo que es una versión de un tema de Quilapayún, que se utilizó mucho en la Guerra Civil Española, era como un canto de los soldados. Esta, la versión que vamos a escuchar de Quilapayún, que se llama Dicen que la patria es. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Canción, o mejor dicho, Dicen que la patria es, o Canción de los Soldados, así también se la conoce. Un chileno, Rolando Alarcón, su autor. Quilapayún la hizo muy popular. Prendió mucho en España en los tiempos en los que empezaba a haber, digamos, una posición más fuerte a Franco. Y claro, estábamos hablando de Falta y Resto. Falta y Resto, esto no lo cantaba así, no lo podía cantar tampoco en plena dictadura, pero ¿qué hacía con esta música? Bueno, lo que explicaba Castro, que además de escuchar justamente el texto original, la idea de los letristas es que podían escuchar la canción original, y lo que hace Falta y Resto es sustituye murga por patria. Dicen que la murga es, y quedó esto. A ver.
Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Ay, que no cantamos que no, ay, que no cantamos que no, ni muy apinados ni muy apiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. Dicen Bueno, que la murga otra letra para una melodía de la que ya hablamos. Se fue la palabra patria, entró la palabra murga, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese recurso. Ese como la lógica de esto de cambiar la música, cambiar la letra original y permanecer con la música, en este caso para hacer esas guiñadas. Pero vamos a adelantarnos un poquito. Hay muchos ejemplos en La Falta, pero me quiero detener en Brindis por Pierrot, porque Brindis por Pierrot me llevó de hecho, a buscar, porque obviamente yo soy del 78 y no lo había visto presente en el tablado, pero siempre me vino esa duda porque, de hecho, hay una conjunción Castro-Ross que se empieza a generar a partir de distintos eventos en los candombailes del Club Tabaré, donde se hallaba la murga. Ahí, por ejemplo, nace Que el letrista no se olvide, ¿no? En 1989, Adiós Juventud, en el 82. Pleno auge de la murga canción. Claro, Los Futuros Murguistas del 84, que hace poquito tiempo también Jaime confiesa que se inspiró en Pitufo Lombardo a la hora de componer. Pero en julio-diciembre del 85 nace Brindis por Pierrot, que uno lo tenemos, yo no sé, lo pongo incluso a consideración de la audiencia, no sé si es la canción más popular de nuestro país, a nivel de país general, ¿no? Porque uno tiene como esa mirada por ahí montevideana, pero bueno, ha sido de los temas más populares o conocidos, ¿no? Es uno de los más populares y fue parte de las 5 canciones elegidas por las personas responsables de la película Hit, que en su momento hablaba de 5 hits musicales uruguayos. Ese fue uno de los elegidos. Bueno, es una composición original de Jaime Ross en música y letra, y en 1986 integra el repertorio de Falta y Resto. A mí era esa duda si era una canción que había estado por fuera, como el caso de Los Futuros Murguistas, Dios Juventud, o que fue si bien lo interpretaba Falta y Resto con Jaime, no había perteneció al repertorio que concursó en Carnaval. Y hablando de concursar, yo le pedí a Pinocho Rutín que me contara un poco cómo se dio esa génesis. Es el audio 4 que vamos a compartir, porque este video se estrena, el videoclip, que es muy conocido y que ya va a contar la historia Pinocho, entre el 24 y 31 de diciembre en Canal 12, y la murga lo canta en el 86 en Los Tablados, y fue un hitazo por eso. Me imagino. Mirá lo que decía Pinocho. Brindis por Pierrot nació en la cantina del Club Tabaré en el invierno de 1985. Fue Jaime Ross con su guitarra y por primera vez le pasó la melodía a Washington Canario Luna y a la murga Falta y Resto en ese ensayo. Luego la canción se grabó en noviembre. Quizás me equivoque, ha pasado mucho tiempo, pero como es el día de mi cumpleaños, creo que fue el 11 de noviembre que grabamos los coros, y en el mes de diciembre, en el Club Congreso, se hizo el videoclip para el programa de Canal 12 que dirigía Jorge de Nevi. En el Carnaval del 86, en el repertorio de Falta y Resto, nosotros hacíamos la canción en vivo, tocaba la guitarra el Pitufo Lombardo, y también, como estaba dentro de ese repertorio, se hizo en el concurso oficial en el Teatro de Verano. Ese año había un premio a la mejor canción de murga. No sé si ese año no se inauguraba ese premio, que no recuerdo cuál era, y sí recuerdo perfectamente que Brindis por Pierrot no ganó ese premio en el año 86. El disco Brindis por Pierrot creo que había salido en el año 85, sobre finales supongo del 85, es decir que el tema se hacía en Carnaval y ya era un hit. Entonces lo que pasaba en Los Tablados era mágico, porque era tener al mismísimo Canario Luna a unos metros cantando un tema
que sonaba en todas las radios, en todos los programas de televisión. Nunca viví y nunca vi una cosa semejante con una canción. Es decir, el nivel de popularidad que el tema obtuvo inmediatamente luego de su salida y con el impulso del videoclip. El Canario Luna, obviamente, no solo en la canción, sino en el videoclip, tuvo un rol protagónico. El Canario Luna es otra figura del carnaval y de la cultura popular uruguaya, sobre todo murguera, particularmente montevideana, con la que vos saliste en carnaval. Sí, compartí un año en La Clarinada, que justo hablando del Club Tabaré ensayábamos ahí. 2001. 2001. Era muy, muy gracioso porque nos pasaba que la gente quería ver al Canario Luna, no quería ver a La Clarinada, que de hecho Hugo Broco fue uno de los directores, fue uno de los años que salieron separados, Castro y Broco, con cada uno con su conjunto. Y lo curioso es que en los pizarrones de los tablados decía el Canario Luna con La Clarinada. O sea, el que vendía era el Canario Luna, obviamente. Claro. La vuelta de él, que cantaba, recuerdo una canción en el final. Pero para redondear esto de Brindis por Pierrot, alguna curiosidad que decía Pinocho. La canción concursa en carnaval, hay un premio. Seguramente no era el Víctor Soliño, porque el Víctor Soliño es después a las canciones inéditas, pero no lo gana Brindis por Pierrot, ¿no? Esas curiosidades que tiene. Que pasan mucho. Yo les recomiendo, después si tienen tiempo, busquen el videoclip que justamente dirigió Jorge de Nevi, que en aquella movida, ¿te acordás de Canal 12? Yo venía pensando que utilizaba Dios Juventud con Parece mentira las cosas que veo. Sí, eso era en Plop. Creo que era de Telecataplum y después continuó. Exacto, volvió, está bien. Pero bueno, venía en esta lógica, ¿no? Este videoclip que el propio Pinocho Rutín también comenta que lo hizo con la camisa celeste del liceo, que iba de celeste del liceo. Así que bueno, hay muchas cosas para seguir charlando, y no sé si querés cerrar con una... En realidad es como una joyita, una guiñada a Brindis por Pierrot. Esto es mucho más reciente y es una pieza del dibujante José Colión, que de hecho hay una crónica en La Diaria que está bien interesante, que hizo una guiñada justamente con este Brindis por Pierrot y llevó al universo justamente de Los Simpson esta canción, y bueno, lo retrató con todos los personajes, ¿no? Si te parece, cerramos esta primera columna con eso, o sea, nos vamos a la pausa viendo ese video, o bueno, esa creación con guiño humorístico, y es pie para lo que viene después, porque en esa silla estará Nacho Alcuri para hablar de otro clásico del humor estadounidense. Así que nos vamos de esa forma y queda la silla esperando y el micrófono abierto para próximas columnas vinculadas al carnaval y a la cultura popular uruguaya. Cómo no, un gustazo. Un gustazo, Martín. Vamos arriba. Nos quedamos con eso. No se vayan, que hay más mañana de La Diaria. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido, soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo.